Buena tarde para todos, jóvenes. Buena tarde para el profe José, para la profe Isabel, el profe Javier que nos acompaña y también un saludo especial a la directora del programa y del departamento. Contarles, jóvenes, que hoy es el segundo taller de lectura crítica, que es muy importante que sigan ustedes juiciosos y teniendo esa continuidad en los talleres para que el resultado pues sea favorable y realmente haya una contribución y un mejoramiento en este elemento de lectura crítica que es vital y que es transversal para todas las demás elementos que se valoran dentro de esas competencias genéricas. Darle la bienvenida y seguirlos incentivando y pedirles el favor que sigan replicando ante sus compañeros la asistencia y participación a este tipo de eventos, que como siempre decimos es por y para ustedes y es pues con el ánimo de que puedan ser sumamente aprovechados, chicos, por ustedes y que se vea ese resultado favorable en ese examen, en esa prueba de estado que abre un sinfín de oportunidades en el momento de tener unas valoraciones pues óptimas y acordes a esos estándares de medición. Entonces, profe José, damos la palabra a usted. Muchísimas gracias por ese espacio tan valioso que nos concede. Nuevamente, por aquí molestándole un poquito, pero y seguiremos más adelante, pero de verdad es muy grato poder contar con su apoyo y ese conocimiento tan valioso que usted tiene para compartirnos. Ok, mi profe, muy buenas tardes para todos. De verdad que es alegría volverlos a saludar hoy. Estoy en este momento tratando de conectar otros auriculares, sin embargo, me confirman si se escucha bien. Sí, excelente, profe. En este momento, profe, tiene desactivado el audio. Ok, mi profe, entonces más bien lo hacemos así, se escucha bien así, ¿cierto? Sí, yo escucho bien. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí a esta distancia y vamos a dar inicio entonces a la jornada de hoy. Lo primero que les quiero decir, chicos, es que esto es una trampa para ver si se acuerdan de qué hicimos la semana pasada. Y pues vamos a repasar, no mentiras, vamos a tener una fijación muy interesante acerca de los niveles de lectura. Recuerden que hacíamos un ejercicio con un cuento de Augusto Monterroso de la rana y la autenticidad, ¿cierto? Y que cada nivel de lectura evocaba alguna dimensión, ¿cierto?, de complejidad frente al contenido del texto. Una que nos implica de pronto el resumen o la idea principal de la lectura, otra que nos lleva a plantear hipótesis y otra que nos lleva a hacer un nivel evaluativo o un concepto evaluativo y un concepto intertextual de esa lectura, es decir, que yo pudiese relacionar perfectamente el contenido de un texto con mi contexto o con otro texto, que era lo que hablábamos, ¿cierto? Como para refrescarnos un poco la memoria allí. Entonces, previo a eso, me gustaría, en unos minuticos, obviamente no podemos excedernos en lo que les voy a mostrar y obviamente quiero hacer la salvedad pues ante pues ustedes como comunidad educativa que no es mi intención en el siguiente ejercicio ni de hacer una burla ni de hacer un irrespeto ni nada, al contrario es con una muy buena intención para hacer la apertura al ejercicio. Entonces me voy a permitir compartir aquí una pestaña y les voy a ir preguntando, nada más, ustedes me van diciendo, chicos. ¿Qué pasa cuando escuchan esto? No, mentira, no sé. ¿Sí escucharon, cierto? Sí. ¿Sí? Ok. No, Sí, no, no, señor. no nos vamos a parrandar, profes, no, no. O sea, los muchachos no se van a parrandar porque ellos ahorita solo ven pruebas a ver y yo también. Entonces no nos vamos a emparrandar. Está buena la salvedad. ¿Qué pasa con esa canción? Con esa canción, pues. Algún chico, alguna chica que le guste o no le guste la canción, es irrelevante si nos gusta o no. Es lo que pasa cuando lo escuchamos, o lo que sentimos cuando lo escuchamos, o lo que acabamos de escuchar. El ritmo es pegajoso. El ritmo es pegajoso. Muy bien, Heidi. ¿Alguien más?
¿Qué nos cuenta Camila, Daniela, Brian, Dana, Emily? Usa palabras muy coloquiales, no como tan técnicas, sino más como Muy del bien, ámbito cotidiano. excelente, Camila. Sí, porque a mí me ha saltado, y créanme que me ha saltado la inquietud y he buscado, eso también es un aprendizaje para uno como profesor también, he buscado mucha información al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me da inquietud eso de cristales G5 en un capsulón. Y vamos a ver qué nivel y qué aspectos semánticos pudieran encontrarse allí, ¿no? Esta es como una canción como urbana, ¿no? Diría uno, ¿no? Una canción urbana, pegajosísima, por supuesto, y tiene esa concepción, ¿no? Unos términos muy coloquiales, muy castizos, quizá también para muchos desconocidos, para mí desconocidos. Yo no sabía que era una jipeta, por ejemplo, ¿sí? Y semánticamente no pudiese aplicar el nivel de lectura literal, sino ese concepto, ¿cierto? Sin embargo, ustedes los conocen o los tienen porque vienen como con ese chip, como cuando pues a uno se le facilitaba la tecnología y a los papás no. Sí, uno venía como con eso ahí insertado. Esas palabras, de pronto de este género musical, se han como adaptado muy bien a nuestro contexto y las hemos asumido como propias. Eso está muy bien. Quiere decir que como tenemos esa competencia, no vamos a confundir lo inferencial con lo literal. Es decir, nosotros sabemos qué es una jipeta, ustedes saben qué es el flow, ustedes saben, sí, sabemos ese tipo de palabras porque están allí. O sea que no estamos haciendo hasta ahora ningún análisis, simplemente estamos escuchando, ¿sí? Y estamos referenciando desde lo literal. Bien, vamos con esta. Dice que, ay, profe, usted lo que quería era escuchar eso, usted no era su playlist, no quería la clase. Ahí. Ay, yo sé bien que te se sugiere, que de el hombre casi no se nota, que me deciste que lo hagas porque él tiene valor y muchas cosas. Yo no sé. Yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota, ¿no? Exclama el poeta, ¿no? Conceptualmente, a ver, ¿qué, literalmente qué es eso? ¿Qué me dice eso desde lo literal? Machismo. Que es machista. Ok, muy bien, Natalia, Heidi, excelente, Andrei. Tiene una inteligencia no tan común, o sea, no lo que conocemos como inteligencia, sino su forma de expresarla es diferente. Y pues en esto se nota un poco más, sí, aunque el contenido es bastante machista, se nota un poco más de creación en comparación a la canción anterior. Perfecto. O sea, tiene más lírica. Bien, indiscutiblemente es una frase machista, totalmente, pero ese machismo no se identifica sin hacer una inferencia, ¿cierto? Fíjese, Heidi, Natalia menciona machismo, Andrei menciona machismo, y si vamos a de pronto identificar esa corriente como un elemento ideológico, ¿cierto? Que lo contrarresta, gracias a Dios, el feminismo, efectivamente va a haber un análisis crítico, porque estamos llevando una canción de Valledupar, ¿cierto? De un personaje pues muy polémico y demás, muy folclórico y cuasi autóctono de nuestras regiones y de nuestros gustos, porque realmente eso es lo que se escucha, ¿sí? Eso es lo que consume nuestra cultura, a Francia, con el feminismo contrarrestando el machismo. Uy, profe, pero es que eso es muy como absurdo. No, así se construyen los análisis para aprender o para identificar esos rasgos que tienen los textos. Indiscutiblemente, Andrei, hay un elemento más de creación en esta que en la anterior, por supuesto, tanto estética, sí, estéticamente y como desde la estructura del texto, obviamente tiene una mayor elaboración esta, sí, porque lógicamente, pues representa un elemento histórico diferente al que pues estábamos escuchando ahorita con la otra chica de la otra canción. Miremos esta y vamos entonces a como quien dice, a trabajar. Ay, bien, que no haría yo por ti.
por tenerte segundo, alejaros del mundo y cerquita de mí. A los que prefieran esta, los quiero más, no mentiras. Esta, por ejemplo, ¿qué nos dice? ¿Qué les representa? ¿Qué idea les da? O sea, ¿qué pasa con esa? ¿Qué onda con esa canción? Ritmos distintos. Romántica, tranquila. Romántica, tranquila. Más arte. ¿Cómo? Se ve reflejado un poco más de estilo arte. Más, exacto, se ve reflejado más un elemento artístico. Incluso les cuento un secreto, hay una especulación fuerte que se dice, ¿no? Dicen las malas lenguas en la crítica que probablemente esa canción se la escribió Gabriel García Márquez. Dicen, no sé, no dudo que Shakira tenga muy buenas competencias para escribir, pero creo conocer muy bien la obra de García Márquez, y hay mucho de García Márquez en esa canción. Y fíjense, ¿no? Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti, por quedarme a tu lado, alejada del mundo y demás? A diferencia de otra cuestión con los otros términos y con las otras estructuras textuales. Ahora bien, como les mencionaba, pues esto es una trampa, ¿sí? Y venimos entonces a repasar los niveles de lectura. Entonces aquí no... O sea, sí vamos a seguir hablando de Karol G y de Shakira y de Diomedes, pero vamos entonces a hacer como ese recorder, ¿sí? Vamos entonces a entender lo siguiente, ¿cierto? Que esa literalidad va a representar una idea, esa inferencia va a representar otra, y el nivel crítico va a tener un carácter más argumentativo desde nuestro análisis, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer en lo literal es comprender el significado de las palabras, ¿sí? Palabras. Por ejemplo, si mi mamá va a escuchar esa canción de Karol G, pues no va a entender un 70% de la canción. De hecho, muy pocas personas entienden un 70% de la canción a primera vista, porque hay unos términos que no permiten el descifre. Nosotros, los jóvenes de ahorita, sí van a tener esa competencia porque obviamente eso hace parte de su lenguaje cotidiano, sí, o por lo menos de su consumo cultural cotidiano, pero hay personas que no. Entonces, en este caso, estamos hablando de lo literal, ¿cierto? Tal cual está ahí, y si se hace de esa manera, pues la frase de Diomedes Díaz pareciera inocente. Yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota. Sí, es una frase normal, es una frase. Un componente textual que tiene una significación, infidelidad, hombría, notar, normal, ¿sí? O sea, hasta ahí, bien. Pero si yo empiezo a hacer inferencias, entonces empiezo a sacar esas hipótesis o esas posibilidades que me puede dar el texto para descubrir esa información que no está explícita allí, ¿sí? Esa información que no está tal cual, ¿sí? ¿Dónde van? ¿Qué es lo que va la canción de Karol G? Es un maquinón. Entonces, un maquinón, entonces usted asume que un maquinón es una máquina grande, entonces lo asume, ¿cierto? Pero si ya va a ver, por ejemplo, en otros términos, sí, discúlpenme la expresión, abro comillas, un flow cabrón va a significar otra cuestión, que no voy a entender el significado desde lo explícito, tengo que ir a hacer una inferencia para entender la posible representación que me pueda realizar ese término. Y vuelve y juega así. Vamos a lo crítico, que es, como les decía, lo más crack o lo más top donde quisiéramos llegar, y es que vamos a evaluar el contenido de ese texto y a evocar la validez de sus argumentos. Entonces, nos vamos a ir a Karol G con un fragmento, nos vamos a ir a Diomedes Díaz con otro fragmento y nos vamos a ir a Shakira con otro fragmento, y vamos a empezar a hablar de lo no explícito, porque lo explícito, como les digo, lo podemos referenciar. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe, claro. Ok, vale. Háblenme un segundo para que no se nos vaya a afectar la conectividad. Listo, seguimos. Entonces, aquí pues hablaremos lógicamente de la estructura o del elemento crítico en la lectura como tal, porque de por sí los textos, las canciones, como les decía en la clase pasada, son una lectura, y el texto y la canción es un tipo de texto,
y tiene como tal una intención comunicativa y tiene como tal una estructura. Desde la más mala hasta la que más nos gusta, efectivamente tiene un nivel de composición. Entonces aquí pues entendemos lo literal, entendemos lo inferencial y entendemos lo crítico intertextual. Como les decía la vez pasada, para lo crítico intertextual el único remedio es leer, ¿sí? Y empezar a comparar, hacer comparaciones de contextos, ¿sí? Comparemos los artistas de ahorita con los artistas de ahorita con los artistas de antes, empecemos a identificar, no en vano, disculpen si me desvío un poco del tema, ese señor Medrano, Manuel Medrano, hace un cover de una canción muy buena que es clásica, porque efectivamente, lo dijo Aristóteles hace mucho tiempo, hay una mímesis en la creación y básicamente pues todo es lo mismo, no hay nada nuevo. Creemos que es nuevo, pero no hay nada nuevo, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí el fragmento 1. Esto lo tomé de un ensayo de una señora que hace una crítica impresionante, no crítica de señalar, sino crítica de analizar en el vallenato, ¿sí? Y obviamente ella es una española y viaja a Valledupar y pues empieza como a colocarse inmersa en ese mundo, ¿no? Entonces fijémonos aquí estos enunciados, ¿no? Yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota, pero es triste que lo haga una mujer porque pierde valor y muchas cosas. Entonces, vámonos a lo no explícito. Lo explícito está, es eso que está ahí literal. ¿Qué podemos ver implícito en el texto? En ese fragmento, hasta donde dice que pierde valor y muchas cosas. De pronto Heidi y la compañera que intervinieron ahorita, o Andrei. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué hay ahí en ese fragmento hasta donde está señalado de implícito? Es decir, que no es tan evidente. Lo evidente es lo que está ahí, ¿cierto? Ahí está la lectura. De pronto un concepto cultural, un mal concepto cultural. Un concepto cultural o un mal concepto cultural, muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir? No explícito. Creo que aquí también sería pertinente mencionar como el mensaje ese profundo que se vería acá de la trayectoria, como se ha visto la imagen de la mujer en la historia. Muy bien. Se concentra acá, sería bastante predominante. Exactamente, si se fijan. ¿Y qué diría? Yo creo que Diomedes como que, bueno, diría como el meme, ¿no? No sé, Ernesto, no sé. Estamos hablando de Diomedes Díaz, estamos hablando de lectura crítica y estamos hablando desde una estructura no explícita en su texto. Y por supuesto, esto revive ese concepto histórico que nos lo han dado en uno de los libros más antiguos del mundo occidental. Sí, el mundo occidental, claro está. ¿Cuál libro es? Pecadores, la Biblia. ¿Dónde venden o no dónde venden? Pues dónde se proyecta a la mujer como ese elemento cuasi sagrado que tiene que estar pues al lado del hombre y bla, bla, bla. En ese libro, ¿no? En el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares nos dice eso, ¿no? Yo soy de mi amada es mía. O sea, y esa mía, lamentablemente, los humanos lo hemos tergiversado y se nos va como que casi una propiedad, ¿no? Entonces pierde el valor de la mujer. ¿Pero por qué pierde el valor la mujer? Por hacer lo mismo que el hombre, ¿no? Diría yo hoy, en junio del 2021, porque tengo otro constructo cultural. Muy bien el compañero que habla de ese elemento cultural. Efectivamente, la canción, ¿cuándo sería escrita? Hace más de 20 años. Y hace más de 20 años el pensamiento era otro. Hace más de 20 años el contexto era otro y obviamente las inferencias y las estructuras vienen dinamizándose y pues obviamente sería también un análisis muy poco profundo, no tan amplio como este que las niñas de una vez dijeron machismo. La canción es machista y tienen toda la razón, ¿sí? Pero probablemente en un tiempo atrás no se identifica esa canción. Yo en la casa las señoras la escuchan, ¿sí? Porque efectivamente no le prestan atención a ese elemento porque no fue pertinente para ese contexto, ¿sí? Se normalizó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjense, se está interpretando desde lo literal por el ritmo y nos estamos olvidando de lo implícito que tienen los textos.
¿sí? Dios le dijo al hombre, pórtese bien. ¿Será que de pronto en una canción de, no sé, de Rihanna o de Lady Gaga se necesita nombrar a Dios desde ese elemento como lo nombran aquí? ¿Qué carácter cultural habría ahí? Dios le dijo al hombre, pórtese bien. Vuelve y juega. Lo literal, está la estructura. Lo inferencial, ¿qué pudiera ser? ¿Qué pudiéramos inferir de ese texto? Lo primero, que Diomedes cree en Dios, ¿cierto? ¿Qué más? Que Dios tiene una representación muy fuerte en nuestra cultura occidental y en nuestra cultura obviamente colombiana, pues a nosotros los que somos creyentes, ¿no? Dios también, ojo, aquí llega el otro argumento, Dios le dijo también a la mujer, cuide bien del hombre que la quiera, no puede serle infiel, ¿sí? Entonces está ahí, no sé, alguna chica que me diga implícitamente qué mensaje hay. Siento que significa, buenas tardes, primero que todo, siento que Buenas significa que tardes. si la chica se porta mal y el caballero es infiel, es culpa de la chica que se portó mal, ya tuvo un mal comportamiento con cierta persona. Entonces el hombre se desquitó de esa manera. Ok. También puede ser que la mujer tiene que estar sujeta. Efectivamente, que la mujer tiene que estar sujeta. Por eso, disculpen si sienten que me desvío del tema, es mi manera de aterrizar en este tipo de análisis, ¿sí? Por eso probablemente la mayoría de nuestras generaciones, yo creo que, bueno, yo tengo 31 años, yo creo que una generación después que la mía, viene de ese hogar disfuncional donde se soportó digamos que el yugo del patriarca como tal, del marido y demás, por amor externo, por amor a los hijos, por amor al hogar, porque cómo concibo mi vida sin una pareja, ¿no? ¿Cómo voy a ser una mamá soltera, por ejemplo? Entonces, eso es implícito en el discurso y todo esto lo tienen los textos cargados, y cuando usted es capaz de hacer ese tipo de análisis, es capaz de enfrentarse a unas preguntas que lo tienden a confundir a uno muchísimo cuando le dicen a uno según el texto. Según el texto podría decirse, pum, inferencial. No lo duden, podría decirse. Un título alternativo para el texto sería inferencial, ¿sí? Algo implícito, algo que no está ahí. O sea, no perdamos el tiempo, digamos que identificando palabras, sino más bien rebobinando la idea, porque ahí es donde va a estar la probable o la posible respuesta a la pregunta. Vamos con este otro fragmento, que ya es de la otra canción. Si yo le coloco esta lectura, vuelve y juega, a alguien que no sea de esta generación, ¿sí? De los muchachos que escuchan esto, pues probablemente no entienda el 70%. Ustedes sí, porque lógico, pues algunos la escuchan y demás, ¿no? O bueno, me imagino, ¿no? ¿Qué hay ahí implícito? No hay nada implícito, no le demos la razón a la gente que dice que el reggaetón es vacío, porque pues yo creo que el reggaetón no es vacío, simplemente representa a otro tipo de generación, ¿no? Pero sí hay un contenido allí. Un pensamiento más diferente. Un pensamiento más diferente, un pensamiento más moderno, más materialista quizás, ¿no? Aquí yo casi me saco más canas buscando que era eje 5. Si alguien me dice que es eje 5, le doy algún día un premio, algún día. Y pudiéramos empezar a analizarlo desde muchas perspectivas, ¿no? Esta canción, entonces fíjense que el otro habla de un folclore, del folclore pues, del pueblo, ¿cierto? Donde la mujer es sumisa y demás. Aquí habla una mujer, ¿cierto? Desde otra configuración discursiva, y desde lo literal no vamos a entender nada, pero desde lo inferencial, desde lo implícito probablemente sí. Sí, entonces ya, bueno, que me diga que ese G5 le brindo algún día un café. Las profes no pueden participar. Bien, miremos el otro fragmento. Ay, pero yo ya iba a decir el swing que da la canción. Miremos acá este fragmento. La guagua, ¿qué es guagua?
¿Qué es guagua? En Ecuador significa niña, Carro. infante. ¿Cómo? En Ecuador También significa... depende del contexto, porque Ajá, en muy otro país bien. como Ecuador significa niña. Guagua es como la niña, la pequeña. La guagua es la niña, en la pequeña en Ecuador. En Centroamérica y Puerto Rico, en Centroamérica es un bus, el bus, pues el bus viejo, grande. Y en Puerto Rico y Dominicana significa una camioneta. ¿Sí me hago entender? Fíjense, explícito, implícito. Explícito, guagua, dependiendo de, y lo implícito aparte de ese contexto. No vamos a decir que es ni una niña ni que es un bus, ¿cierto? En este caso es una camioneta, pero ¿será cualquier camioneta? O ese guagua equivaldría a lo que uno dice, uy, anda en tremenda nave, ¿no? Más bien, profe, sí. Más bien, ¿sí? Hay algo implícito allí. Yo no sé si ustedes se han detenido, bueno, yo no sé si es que yo soy muy desparchado, realmente no soy desparchado, tenía muchas ocupaciones, pero estaba muy pendiente del tema y quería aterrizarlo desde esta perspectiva, ¿sí? Me puse a buscar la palabra jipeta y hay como 50 canciones de reggaetón donde nombran esa palabra. Entonces, vea pues, aquí, ¿quién me explica esta frase? Por ejemplo, desde lo implícito. Creo que ya aquí como desde lo implícito se voltea la cara de la moneda. Si en la anterior Diomedes era como quien decía que el hombre era el quien tenía el poder o mandaba, en este caso ella está demostrando que es la mujer. Ella tiene el dinero, ella tiene el poder y ella significaría que ella decidiría. Sí, como una mujer empoderada, que sabe lo que quiere. Efectivamente. Qué comentario tan sexy. Muy bien. Una mujer empoderada. ¿Quién lo diría, no? Y las feministas del programa Las Igualadas del Espectador hicieron una vez un homenaje al reggaetón, también como un símbolo de empoderamiento, porque de una u otra manera es esa liberación de esa mujer. Implícito. Me encanta eso, chicos. ¿Sí ven? No necesita interpretarlo literal, porque pues si buscamos este significado voy a entender qué es esto, qué es un hotel, pues obviamente, ¿cierto? Y sería como muy básico el análisis, pero si vamos a ese punto, y fíjense cómo ya están correlacionando un texto a otro desde dos generaciones, dos ritmos y dos discursos diferentes. Me encanta. Este es el último, este me gusta, no, esta no es. Ah, no, aquí. Literalmente está rompiendo la ley. ¿Qué es romper la ley? ¿O es una metáfora para decir qué? Es una metáfora. ¿Qué quiere decir en esa metáfora? Que está rompiendo lo que le habían enseñado desde niña, que la niña tenía que hacer esto. Muy bien. A la Karol G debería darnos como créditos, ¿no? Imagínense, la estamos mencionando en una clase. Ok. Sí, entonces desde esa edad está rompiendo esquemas, ¿cierto? Está rompiendo un parámetro. Si yo digo desde chamaquita rompiendo la ley desde el punto de vista literal, está cometiendo una infracción, ¿sí? Pero si lo hacemos desde el punto de vista implícito, vamos a abarcar más significados, ¿sí? Vamos a abarcar más espectros de significación en las cosas. Y ahí es donde empieza a generarse la capacidad de análisis crítico. De lo contrario, no, o sea, no se lleva a cabo porque estoy simplificando mi visión. Tengo que ampliarla para después seleccionar esa competencia. ¿Esto qué quiere decir? Eso es Dembow, ¿no? Dembow, DM o el DM, que es, no, eso sí no lo busqué. El DM es cuando le escriben directo al Instagram. Ah, vea pues, imagínate. Sí, es un mensaje directo. Bueno, profe, como que le escriben muchas personas. Profe, se queda aquí grabado, tienen que buscar profesores más jóvenes. Este profesor está muy bien, este profesor está obsoleto, no sabía eso. Ok, el DM es explotado, pero es que no hay break. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es alguien muy ¿qué?
Muy cotizado. Solicitado. Efectivamente, muy cotizado, muy solicitado, ¿cierto? Es que está así de explotado, pero es porque no me dejan descansar. Algo así como cuando está uno a punto de cerrar tercera nota y empiezan a escribirle los chicos así, algo así. Nosotros también somos interesantes los profesores, aunque no hagamos reggaetón. Ahora este hermoso fragmento, evolucionamos estéticamente, evolucionamos del ritmo y demás, y llegamos a este punto cuasi poético, ¿sí? Qué pena el perro del vecino. Aquí, ay mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo alejado del mundo, cerquita de mí. ¿Qué querrá decir eso? Implícito. Explícito, está hermosa esa composición, ¿sí? Implícito, ¿qué pudiera decir eso? Que tienen muchas cosas que se ponen para estar juntos. Ok, muy bien. Sí, ¿por qué? ¿Qué probablemente sea esto que te dé ese indicio, ¿no? ¿Qué no haría yo por ti? ¿Qué otro elemento ahí encontramos? El tiempo. Por tenerte un segundo, nada más, un segundo alejado del mundo, alejado del mundo. Ahora aquí, como el río Magdalena. ¿Por qué probablemente se menciona el río Magdalena? Disculpen, hay mucha interferencia en el ruido, me cambio de lugar. Profe, pues se escucha bien. Pues hay un ruido de fondo, pero no se preocupe. Si tiene la posibilidad, si no, tranquilo. Sí, yo creo que un minutico. Es que ese perro que hay allá es muy grande. Ya regáleme un segundo y me ubico aquí. Tranquilo, profe, mientras los chicos aquí van analizando la composición. Listo, ya estoy en silencio. Perfecto. Entonces aquí, ¿por qué el río Magdalena? ¿Por qué creerían ustedes que hace mención al río Magdalena? ¿Qué es el río Magdalena? Para el comercio internacional, por ejemplo, ¿qué fue el río Magdalena? ¿Un río qué? Es uno de los ríos más importantes. Uno de los ríos más importantes del país, aparte porque era ¿qué? ¿Qué era el río Magdalena? Navegable. Navegable. Dice Gabriel García Márquez que un francés jamás va a imaginarse, o se hubiese imaginado, que el río Magdalena no se le podía ver la orilla de extremo a extremo, siendo un río, ¿sí? Que se funde en la arena del mar. ¿Por qué se funde en la arena del mar? Porque desemboca en el mar. En el mar, ¿cierto? Y así quiero hundirme yo en ti, ¿sí? Fíjense la diferencia del discurso anterior a este discurso, sin, ojo, sin el prejuicio de que uno mejor o peor que el otro, porque no es el fin del ejercicio, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Dentro de lo explícito y lo implícito en ambos elementos artísticos, porque igualmente pues son elementos artísticos, no son canciones pues representadas por artistas. Ahora, bueno, aquí está el otro fragmento, y a lo que quiero que lleguemos es, digamos que, a entender, ¿sí? Lo que está ahí, literal,
explícito, ¿cierto? Y lo que no lo está, y hay que identificarlo, que es lo que generalmente sucede con este tipo de pruebas o con este tipo de ejercicios. Bien. Veamos acá esto, y aquí les voy a dejar, pues, a dejar la tarea, ¿sí? Esta escuchada de reggaetón no era gratis. ¿Quién me ayuda con esta lectura de 3 líneas, 4 líneas de Monterroso? André está alzando la mano, lo estoy viendo. Hágale. O Heidi. Dice, hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho. Ok, la próxima, el título, ¿listo? Aquí esto es fundamental porque me puede dar muchas nociones o muchos indicios de lo que puede tratar la lectura, ¿bien? Entonces aquí, eso es un mini cuento de Monterroso. Podemos asemejarlo literalmente, ¿cierto? Cayó y volvió a caer, pues ya no hace el mismo efecto, ¿cierto? Pero si lo llevamos a hacer inferencias o a hacer elementos ya un poco más implícitos, vamos a tener que abarcar un análisis más profundo. ¿Cuál sería ese? Me lo van a contar aquí. Voy a compartirles este enlace. Regálenme aquí, ajá. Les voy a compartir este enlace en el chat de la llamada. Y efectivamente vamos a ir a una indicación muy concreta. Eso es como un tablero. No sé si ya lo hayan visto en algunas de sus clases. Es un Padlet y ustedes van a ingresar aquí. Quiero que cada uno coloque su nombre en mayúscula y aquí me van a escribir dentro de ese espacio, le van a dar aquí en el más, en ese más rosadito que está abajo a la derecha, les va a desplegar como un tablero. Usted va a escribir su nombre en mayúsculas y va a escribirme un enunciado, ¿cierto? Que evoque lo literal, lo inferencial y lo crítico intertextual de ese texto, del rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Lo que fluya, no se preocupen. Esto no nos vamos a, digamos que no va a tener nota, ¿bien? Entonces, mire, ya llegó María Martínez. Entonces, literalmente, el rayo cae en el mismo lugar. Eso es lo literal, ¿cierto? Un rayo que cayó en el mismo lugar, ¿cierto? Inferencial. Entonces, el rayo podría relacionarse con algún daño o algún agravio hacia algún humano. Se me ocurre, ¿sí? Crítico intertextual. Se cumple el dicho de que los golpes nos hacen más fuertes, ¿sí? Sacamos el texto de esa, digamos, convencionalidad en la que está, que es el texto ahí solito. Profe, hay la posibilidad que ahí mismo en el Paddle quede compartida el texto que ellos con el cual van a hacer el ejercicio. Creo que tú le puedes dar ahí control V y lo pegas. Pero lo pegaría en la... sí. Ahí mismo en el Paddle, como para que ellos vayan leyendo el texto y ahí vayan respondiendo. Vale, pero... Ahí mismo en el Paddle. Pero mi profe, ¿en la descripción o creo yo un cuadrito también? No. Tú le puedes dar un ejemplo, es el documento, Sí. seleccionas recortes, le das del icono que es de pegar y llega y le das acá pegar y queda pegadito. Queda pegadito pequeño y ellos lo pueden aumentar. En cualquier espacio lo puedes pegar, profe. O sea, por ejemplo, aquí. Ajá. Ok, mi profe. Ah, si lo tienes en texto, pues mejor todavía, claro, súper. Ah, mucho mejor, profe. Sí. Para que ellos tengan allá a la mano el texto, lo puedan ir. Perfecto. Ah, pero estás cargándome. No me cargó mi profe. No me deja copiar y pegar. Copia y pega es la imagen, como imagen. Si quieren más bien, ellos quedan en el Padlet y yo les comparto el texto en la diapositiva. Ah, también, claro. Súper, profe, también. Sí, más bien. ¿Para qué? Para que nos
puedan apreciar mejor. Sí, ellos van viendo en la videollamada y ellos van haciendo el cambio. Ahí sí me atropelló mi profe. No, tranquilo, profe. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer los enunciados concretos, o sea, oraciones concretas no podemos, ojo, un grave error que cometemos, chicos, es que este texto tiene una estructura global, porque estamos hablando de pues, uno de los creadores de cuento corto más famosos del mundo, ¿cierto? Entonces no podemos decir, hey, no, es que ese texto no tiene inicio, nudo y desenlace. No, sí lo tiene, ¿sí? Entonces no vamos a escribir nuestro enunciado en la mitad de ese texto, ¿no? Muy concreto, muy concreto. No podemos extendernos más de la lectura porque sería replicarla. Vamos a comentar desde tres oraciones. Profe, también ahí se lo dejé se los coloqué en el Padlet, ya se los coloqué para que les quede más fácil lo puedan revisar ahí directamente. Ah, genial, voy a mirar. Ay, sí, profe, usted sí lo hizo, genial. Sí, entonces proyectemos ahí para que todos nos vayamos viendo cómo van avanzando. Perfecto. Ya está Marlene, ya está Natalia, ya está María, ya está Heidi. Listo, chicos, entonces todos vayan escribiendo. Lo bueno del Padlet es que pueden ir, ahí nos va mostrando en tiempo real. Creo que no entendí muy bien qué es lo que hay que hacer. Tienen que identificar las tres clases de propuestas. Tienen que identificar de ese párrafo la parte literal, la inferencial y la crítica. Ustedes lo deducen, ¿listo? Ustedes acorde al párrafo, ustedes lo extraen. Bueno, en la primera lo extraen, ¿no? Que sería literal, ya en el otro sí. Lo infieren ustedes ya para... Y lo van deduciendo en la última. Fíjense ahí, Heidi, ¿qué hizo? Heidi tenía bonita la idea. La borró Heidi. Ah, ¿sí estaba bien? Pero ese límite para los errores, pues como en el texto no está explícito errores, entonces ya tiene, ahí lo que está haciendo es una inferencia. Literal es más arraigado al texto. No, esto no es literal, es que iba a copiar el literal. Ah, ok. Profe, qué pena, era literal, crítico y cuál otro. Intertextual. Entonces, literal, inferencial y crítico. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación le llama ahora crítico intertextual, porque una de las formas más fáciles para llegar a lo crítico es haciendo intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? La conexión de un texto con otro. Y tiene como 8 categorías. Se relacionan por sus títulos, se relacionan por sus épocas, se relacionan por sus contenidos, se relacionan por sus autores. Entonces es como, haga de cuenta los géneros musicales. Así viene siendo la cuestión de los intertextos. Así que uno escucha esa canción, o sea, si nos ponemos la tarea, escuchamos Bichota y escuchemos Man Down de Rihanna, y es la misma vaina en ritmo, ¿no? Porque pues eso es lo que los chicos del reggaetón han hecho, que lo han hecho muy bien, ¿no? Pero es lo que hacen. Entonces, intertextual, pero es crítico, es el nivel de lectura crítico. O sea, así como relacionamos de Diomedes a Karol G, de Karol G a Shakira, así pues es la secuencia de lo intertextual. Muy bien, Heidi. No sé si me quedó bien. Tranquilos. Pero bien, o sea, esa es la idea, o sea, llegar de eso así tal cual del texto a que usted le diga eso.
Fíjense, ya María también está haciendo una inferencia, ¿sí? Remordimiento. Es no irnos, ojo, no irnos con, digamos, con la idea o la intervención convencional de la lectura, ¿sí? Ahí voy a compartir, voy a hacer un comentario, pues, y es que hay un grupo musical que a mí me gusta, pues, por sus construcciones literarias, pero políticamente son muy agresivos, entonces ahí pues me molesta un poco, que a mí no me gusta nada de, digamos, de agresividad y demás. Y resulta que dentro de una canción, ellos dicen metafóricamente, desde el primer track hasta el último corte, este disco lo produce el gobierno de Corea del Norte. Pues, a ver, Corea del Norte, ¿cómo va a producir un disco a un grupo europeo, sí, de España, qué tal, que no sé qué? Y resulta que los tipos van a unos premios y un fan le dice que son unos vendidos porque al principio el gobierno de Corea del Norte les financiaba los discos y ahora no, que se estaban vendiendo. Entonces fíjese la pobre interpretación, que no identificaron que era una metáfora para hacer contracultura, para de contar. ¿Sí? Entonces de eso se trata, de llegar a que no es que la palabra diga así, o sea, la palabra está ahí y está muy bien, pero no quiere decir que esa sea la universalidad del significado. El significado está de acuerdo al contexto de la lectura. Por eso es que es importante que hagamos las inferencias, es decir, que nos fijemos en lo que no está explícito para poder tener una idea de lo que yo quiero, digamos, aportar para llegar a esa competencia. Jóvenes, invitarlos a que participen todos, ¿no? Entonces, estoy Sí, viendo esa es la muchos idea, esa es la idea que... chiquitos, miren, no les dé pena, esto es un espacio precisamente para Es más, aprender, es un ejercicio muy bonito que nos está haciendo el profe, porque precisamente nos lleva a eso, ¿no? Lleva a que la persona empiece a bueno, decir, bueno, ¿cómo voy a proyectar esto en esos otros dos escenarios? Eso es lo interesante y eso es lo que marca la diferencia y eso es lo que hace el valor agregado de esos talleres, que podamos llevar a la práctica. Entonces, por favor, aquellos que no han participado, únanse, no importa aquí, no, como le decía el profe, no se va a medir, no se va a evaluar, lo que queremos es llevarlos a que hagan precisamente este tipo de ejercicios porque eso es lo que les ayuda a fortalecer esta competencia. Entonces aprovechen esa oportunidad, mis jóvenes. Hay 29 conectados, es decir, que tenemos bastantes chicos ahí que aún pueden. Exactamente, que pueden participar. Vamos a dar un minutico, mi profe, para pasar al siguiente elemento, que también es importante que lo vayamos compartiendo. Y si es verdad, o sea, traten, ese, por ejemplo, es un ejercicio muy valioso, que usted escriba lo que piensa de X o Y lectura. Porque, ojo, a veces uno dice, y entre palabras, se pueden perder las ideas, y uno las asume como correctas, pero vaya, escríbalo. Y recuerden que la misma prueba nos va a pedir un texto argumentativo. Entonces, aprender a sintetizar, a ser muy concretos en las ideas es muy importante, aprender a plasmarlas. Por eso no les estoy dando para ese ejercicio un texto de una página, porque me lo resumen y ya. No, un texto corto que les exija no repetirlo, sino que les exija una capacidad para sintetizarlo desde los ítems solicitados. Bien, entonces mientras algunos más van terminando, vamos a continuar aquí en la presentación con este elemento. Aquí pues ya sí vamos a contextualizarnos dentro de algo más literario. Ya pues estuvo las canciones y ahorita estuvo Monterroso. Aquí hay un poema, ¿sí? ¿A quién le gustaría ayudarme a leerlo? ¿Quién tiene voz de poeta? La noche es una mujer desconocida.
La noche es una mujer desconocida. Profe, ya le ayudamos, Natalia, No, Mari. tranqui, mi profe, vamos a ayudarnos aquí un poquito. Preguntó la muchacha al forastero, ¿por qué no pasas? En mi hogar está encendido el fuego. Contestó el peregrino, soy poeta, solo deseo conocer la noche. Ella, entonces, echó cenizas sobre el fuego y aproximó en la sombra su voz al forastero. Tócame, dijo, conocerás la noche. Fíjense que la lectura, por lo menos también cuando, recuerden que hay un 15% creo de estos textos, de esos textos literarios y que en ocasiones puede ser un texto poético, en este caso es un texto poético, ¿cierto? Uno se acostumbra a leer desde la prosa, desde la prosa convencional. Esta estructura pues son versos, al igual que las otras canciones, y aquí uno dijera que, o uno creería que aquí ha de hacer la pausa, pero si yo hago la pausa aquí, ¿por qué no pasas en mi hogar? Luego está encendido el fuego, pierdo la línea de coherencia y de cohesión que tiene el texto. ¿Por qué? Porque obviamente es un texto poético y tiene licencias poéticas que le permiten jugar con la estructura. Entonces, la vez pasada les recomendé leer textos cortos de Monterroso y algunos otros, ¿cierto? Que lo pudieran leer en un día. Ahora les recomiendo leer poemas. Busquen los poetas clásicos, los poetas elementales, pero que tienen mucha carga estética, como Benedetti, como Neruda, que son, como les digo, convencionales, pero son muy, muy, muy enriquecedores. Esas lecturas son lo máximo. Y leamos un poquito de poemas, ¿sí? Para entender esa dinámica también en esas lecturas, porque pueden salir, ¿sí? Entonces, ese es el, digamos que la recomendación de hoy. Ahora, les voy a mostrar unas preguntas y ustedes me van a decir, no las tengo clasificadas en correcta o incorrecta, pero sí quiero que ustedes me midan o me digan a qué tipo de nivel de lectura, a qué nivel de lectura pertenecen, ¿cierto? Y por qué. Si yo me preguntase eso sobre este texto. Primera. Sería literal a la casa. Perfecto, muy bien. Segunda. Inferencial. Inferencial. Sí. Pudiera ser. ¿Por qué inferencial? Se está tratando de expresar o identificar, en este caso, como el mensaje oculto, llamándolo de palabras coloquiales. Ok. Aquí. Tercera. También podría ser inferencial. Inferencial, bien, pudiera ser. Vamos a ver si encontramos alguna crítica, ¿será? ¿Qué connotación tiene la expresión tócame en el poema? Tócame, dijo, conocerás la noche. Pues yo digo que es literal. Literal, ok. ¿Alguien dice otra? Connotación, ¿no? Recordemos connotación y denotación, ¿no? La connotación es eso que no es explícito, que es implícito y que parte de las multiplicidad de significados. Yo siempre, no sé si les colocaba este ejemplo del Titanic. La denotación es un barco, ¿cierto? Es un barco. Titanic significa un barco, ¿cierto? Pero con la connotación, con la interpretación o con la imagen acústica que tenemos del término y su significado, vamos entonces a pensar que también Titanic es amor, sacrificio,
pureza, erotismo, diferencia de clases, desafíos a Dios, ¿sí? Empezamos a connotar, es decir, vamos más allá. Entonces la palabra tócame en el contexto del poema, porque aquí nos lo está diciendo en el poema, ¿cierto? Tiene una connotación, es acercarlo al fuego, y el fuego en ese caso está relacionado ¿con qué? ¿Compasión? Totalmente. Entonces sería inferencial. Muy bien. Y por aquí, ¿qué opinas de la actitud de esta joven de hacerle insinuaciones al poeta? Esa sí es crítica. Esa sí es Y crítica. esa sí es crítica. Muy bien. Indiscutiblemente es crítica y no vamos a juzgar a la joven, porque obviamente no hay por qué juzgar a la joven, pero exactamente, usted saca su análisis, su valoración a partir de ese tipo de interrogantes, a partir de la fijación en ese tipo de elementos del texto. Bien, entonces, ustedes como participantes, pues, del taller, consideran, ojo, consideran que está comprendido el nivel inferencial, literal o crítico. Es decir, ya probablemente podemos tener una cercanía con ese tipo de niveles de lectura, o sea, con los niveles de lectura como tal, en este tipo de textos, o en cualquier tipo de textos. Es decir, puedo analizar desde cualquiera de esos niveles algún texto. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Dice John Byron que sí. Bueno, excelente. Eso me parece fenomenal. Entonces les voy a compartir el siguiente ejercicio. Aquí queremos, porque realmente eso es un trabajo en equipo, muchachos. Esto no es desde lo individual ni nada por el estilo, sino que es un trabajo en equipo arduo de sus profesores. Quiero que hagamos el ejercicio aquí a conciencia, ¿sí? O sea, que hagamos este ejercicio que les voy a mostrar a conciencia. ¿Por qué? Porque no les debo decir, pues, cómo, pero sí les voy a mencionar que en el ejercicio que tenemos vamos a observar los 3 niveles de lectura. Regálame un segundo y configuro el documento. Listo, ya le configuré la privacidad. Y les voy a compartir aquí esta lectura. Son 7 párrafos nada más. En esa lectura hay un enlace que los lleva, así como trabajamos la semana pasada, a la tabla de respuestas. Mientras tanto, mientras van abriendo, lógicamente, les voy a explicar aquí en qué consiste el ejercicio. Hacemos la lectura, lógicamente, porque hay que hacer la lectura. Mi profe Paola tiene la mano levantada, qué pena. Ya, profe, qué pena. Ah, no, pensé que... No, tranquila, mi profe, no, ni más faltaba. Tenemos aquí este elemento y vamos a plantear dentro del ejercicio algunas preguntas acerca de ese texto. 10 preguntas van a ser exclusivamente del nivel literal, es decir, que aquí mínimo tenemos que atinarle a unas 8 preguntas. Luego aquí 4 preguntas van a ser del nivel inferencial. Aquí pudiéramos también equivocarnos máximo en 2. Y aquí, en el nivel crítico intertextual, vamos a tener que atinarle a todas, o por lo menos equivocarnos solo en una. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí sí, indiscutiblemente toca solos, o sea, sin el direccionamiento para luego hacer el análisis ya, digamos, como que aunque les voy a compartir aquí a ver cómo nos fue, y de ahí pues se pueden sacar o más estrategias
o analizar en qué competencia precisamente se está fallando. Entonces, por aquí tenemos, dálenme un segundo. Aquí está el resumen. Ojo aquí con esto, ¿no? Porque hubo poquitas personas, 21 respuestas, y habían hartos chicos y estaban conectados, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Aquí está, digamos, la métrica. El valor promedio fue 60 de 100, o sea que un 3 de 5. Pues no está mal, pero pues esperemos que en este otro ejercicio esté mejor, ¿no? No sé si de pronto, digamos, en qué o cuál fue de esas preguntas las que más difícil le pareció, o qué de pronto de esas preguntas pues no entendieron o algo así. Fijémonos aquí en la número 21, qué pena, no estoy compartiendo pantalla. Aquí en la 21, por ejemplo, perdón, en la 1 hubo 21 respuestas correctas. Entonces, súper chévere, ¿cierto? En la D. Aquí en la 2 se equivocaron bastantes, ¿sí? Se equivocaron hartos. Y aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Nosotros podemos plantear siempre dos. Yo siempre les digo a los chicos postular. Vamos a postular dos. La próxima clase vamos a hacerlo así, o sea, vamos a hacer la lectura dentro de la clase y vamos ahí mismo a resolver las preguntas, pero vamos a postular. ¿Por qué? Porque aquí esto sí es preocupante. ¿Por qué? Porque una es la correcta, es la que está bien, muy bien y demás por el porcentaje, 42% que la eligió, pero aquí hay un 28 que tiene una visión y hay un 23 que tiene otra. Esto sí, pues, digamos que en términos de humor, pues tienen salud, pero están muy alejados. Pero aquí me preocupa porque una debe ser la correcta y la otra, en porcentaje, tiene que ser pues muy semejante a esta y no muchas diferencias, porque es que aquí, miren, A y C tienen como el mismo valor. Entonces quiere decir que estamos muy divididos. Siempre es importante eso, de las dos que seleccione, que una sea la correcta. Así sea que me quede mal en los ejercicios de estos, ¿no? En la prueba todas nos tienen que quedar bien, ¿no? Pero en los ejercicios de estos es muy importante que eso pase. Aquí, por ejemplo, mire, genial esta, ¿sí? Esta métrica. Aquí vuelve y juega. Hubiese sido una gradual y otra aquí, las otros dos más poquitos, pero es que aquí muy similares el margen de error, ¿sí? Entonces, aquí mire, la correcta a la fija. Y aquí pues mucha confusión, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una dispersión pues diría uno que una dispersión en la población que está realizando el ejercicio. Me confirman, porfa, si les abre el vínculo, el enlace, y si le aceptan respuestas. Creo que ya le activé las respuestas. Voy a verificar. Sí, ya se aceptan respuestas. Sí, profe. Ok, entonces no sé si alguno tenga alguna otra pregunta. Yo les voy a dejar estos 20 minutos para que realicen la prueba y pues, obviamente la envíen, ¿no? O sea, y que ojalá si alguno de sus compañeros, así sea que no esté conectado ahorita, le puedan compartir el enlace y que realice la actividad, pues sería interesante. Sí, no sé qué opine la profe, para que pues no se quede sin Sí, la profe, me oportunidad parece bien. Ya les voy también a compartir al grupo. de medirse, ¿sí? Para que tenga la oportunidad también de medirse y de ser consciente de ese elemento. Yo sé que por lo menos los que están aquí en este ejercicio el día de hoy, pues de cierta manera esa métrica asusta un poquito porque, hey, ¿qué pasa? Y eran preguntas pues relativamente fáciles. Estas que están aquí en el texto son relativamente fáciles. De hecho, pues la mayoría son de carácter o del nivel de lectura literal. Entonces, ojo ahí, que si lo literal es eso que está explícito, y yo ya he comprendido ese concepto, pues voy a tener que equivocarme en muchas menos preguntas. Mi profe Paola le voy a compartir el Padlet y el ejercicio por si quiere compartirlo al grupo de WhatsApp de los chicos.
Gracias, profe, confirmo recibido. Vale, mi profe. Entonces, yo los dejo con la prueba. La siguiente semana tendremos pues la muestra de esas métricas, de cómo nos fue y en qué nivel de lectura tuvimos más errores, más complicaciones, y pues lógicamente también con el ejercicio que les menciono de que empecemos a realizar las lecturas y que empecemos a postular las posibles respuestas y hacer el discernimiento entre nosotros. Es decir, vamos a pelear un poquito, pero la idea es que podamos seleccionar lo que sea correcto, ¿sí? Seleccionar que si yo selecciono B y C, la B sea la correcta, no que la A es la correcta, pero el grupo seleccionó la C, la D, la no sé qué, y están como muy iguales en esa equivocación. Entonces, pues esa es la intención, ¿listo? Profe José, una consultica. ¿Ellos hasta qué horas tienen el espacio para subir la evidencia del ejercicio? Mi profe, lo ideal es que como la idea es acercarnos cada vez más al tiempo, yo no sé si de pronto ellos se acuerdan, la vez pasada fueron 5 preguntas nada más, aquí hay 17, entonces yo creería que máximo 5:40, ¿sí? Yo estaré pendiente del formulario y lo cerraré a las 5:40. Ok, está todo dentro de que Ulises allí ya cronometrado. Sí, señora, entonces ahí sería lo único, y yo pues acordé con la profe para pasarle la carpeta del Drive el día de mañana. Sí, bueno, está muy bien. Sí, ¿Listo? chicos, entonces sí hay que tener muy en cuenta los tiempos porque esos serán sus aliados el día de que estén desarrollando la prueba. El factor tiempo juega un papel primordial en el cual ustedes deben de empezar a ajustar los tiempos allí para la interpretación de los contenidos, muy importante. Sí, señor. Gracias a mi profe José. No, mi profe, a ustedes y a los muchachos, por supuesto, por la atención y por la disposición con la actividad. La siguiente clase, como les digo, trabajaremos en 2 sesiones desde esa perspectiva, desde lectura, postular, discernir y elegir, y los siguientes pues los vamos a enfocar hacia la parte de la producción, ¿sí? Entonces, como para que tengamos más o menos esa idea y para que los que han estado en la primera pues y que estuvieron en esta no dejen de estar en las otras para, como quien dice, llevar esa ruta y poder nosotros también medirnos sobre qué estrategia utilizar o cuál continuar o qué modificar y demás, porque como yo les digo, chicos, esto es un trabajo muy, digamos que fuerte por parte del equipo de profes y pues por profes también que están comprometidos con la mejora y con la calidad y con el desempeño de ustedes. Entonces, cada vez o cualquier elemento que ustedes realicen, como la asistencia aquí, como el desarrollo de las actividades, es un insumo para que los profes y uno también vaya pensando cómo poder ayudar. Sí, que esa es la idea, que ayudemos para que mejoremos todos en estas competencias, ¿vale? Entonces les pido un permiso y les deseo lo mejor del mundo este fin de semana. Muchas gracias, profe, por su tiempo, por su espacio y esos valiosos conocimientos que les transmite a los jóvenes. Sabemos que están haciendo en ellos ese proceso interesante de empezar a analizar mucho más cualquier tipo de texto al cual están expuestos día a día. Entonces, chicos, de verdad aprovechar ese espacio, utilizar este ejercicio que nos plantea el profe José, que es muy interesante, como un ejercicio de autoevaluación, de mirarse, de evaluarse. Uno dice, sí, entendí, pero cuando uno va a la práctica y tiene los casos es donde uno empieza a identificar realmente en qué punto está, ¿no? Y empieza a hacer ese proceso de identificación. Entonces, vamos para cumplir en ese orden de ideas con los tiempos, como decía la profe Ana, que es muy valioso. 5:40 se cierra el formulario, entonces les dejamos ahí el espacio. Voy a darle paso a la profe Ana, que también quiere hacer una intervención. Profe, la escuchamos. Sí, gracias, profe Paola, muy gentil. Sí, ahora ya como un comentario muy jocoso para el día, para mientras ustedes van desarrollando allí la actividad, ya darnos cuenta de que cuando vayamos a tararear una canción, ¿qué estaremos diciendo? ¿No? Entonces, es de pronto muy bueno allí el ejercicio del día de hoy, que nos va a permitir también darnos cuenta de lo que escuchamos y, ¿por qué no?, hacer nosotros mismos un propio ejercicio. Tomar una canción, hoy en día en YouTube se encuentra la letra,
Entonces, podemos tomarla desde allí y empezar a analizar nosotros mismos qué es lo que me dice una canción y si en realidad está bien que yo la siga como talareando y repitiendo, porque no les voy a negar, es un ritmo muy pegajoso, como decía una de las compañeras anteriormente, una de las estudiantes, muy pegajoso, y bueno, sí, uno le toma swing a la cosa y uno sigue cantándola, pero queda pues allí como la inquietud y el interrogante, porque crea que me lo dejaron hoy día de hoy. ¿Qué es lo que yo estoy repitiendo? Al fin y al cabo, como un lorito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que repito de las canciones y cuáles son las canciones que me encantan, que me gustan? Entonces, la invitación valga el día de hoy para que sea como ese aporte desde la cultura a mis conocimientos y a mis saberes, aquí a esa apropiación. ¿Okay? Entonces, sigamos en la actividad que es tan importante, por favor. Y bueno, esperemos los mejores resultados y acuérdense que ustedes están contra el reloj. Gracias, profe Paola. No, muchas gracias, profe Ana. Nos pregunta una compañera a través del grupo de WhatsApp que el tiempo, sí, es hasta hoy a las 5:40. Ese es el objetivo. Entonces, esto es un ejercicio que, sin lugar a dudas, lo pone a uno dice, pero muy rápido. Eso mismo, esas mismas sensaciones pasa el día de la prueba. Uno ve muchas preguntas y el tiempo es como muy corto. Entonces, precisamente por eso son ejercicios de preparación. Por eso vemos la necesidad desde el programa de generar estos espacios con unos tiempos estipulados, acorde a esos procesos como se llevan en la praxis, en las pruebas Saber Pro, porque los tiempos son limitados. Entonces, por eso es bueno el ejercicio que ustedes vayan disminuyendo esos tiempos, como decía el profe José, no quedarnos en tiempos muy amplios, porque esos tiempos amplios a los que normalmente, pues de pronto puede estar uno o viene uno trabajando en parciales o en otros escenarios como actividades y demás, pues ya en este ejercicio que para el cual ustedes están preparando, no es óptimo. Entonces necesitamos apuntarle a través de estos ejercicios, a ir también fortaleciendo ese lead time en esos tiempos de terminación o de culminación para que ustedes ese día de pronto no queden con preguntas por responder, sino lo contrario, tengan antes un tiempo para poder como hacer un chequeo nuevamente de lo que han respondido. Entonces, bueno, las vamos a dejar ahí para que se puedan terminar de concentrar y entonces a las 5:40 revisamos cómo les fue.
Hola, jóvenes. Bueno, ya se ha cumplido el tiempo estimado por el profe para esta prueba piloto o este ejercicio inicial sobre el taller de Saber Pro, enfocado en lectura crítica. Entonces vamos a dar el cierre. Ya quedan poquitos en nuestra llamada, pero darle las gracias, jóvenes, por seguir, por continuar. La próxima clase haremos el análisis, o pues la próxima sesión, perdón, haremos el análisis de esos resultados. El objetivo es poderlos retroalimentar y poder hacer una revisión de cómo nos fue en ese proceso. Muchas gracias, chicos, por participar, muchas gracias por estar atentos. La recomendación que siempre les vamos a dar es pues estar un poquito más activos, ¿no? Frente a las preguntas del profe y demás, aprovechar ese tiempo y ese espacio que es muy valioso y que para ustedes es esencial porque entre más participen, pues mejor va a ser esa apropiación del conocimiento. Bueno, jóvenes, no sé si de pronto la profe Ana quiere hacer alguna intervención para el cierre, profe. Sí, señora, muchas gracias, profe Paola. Pues veo que ya nos quedan pocos aquí, chicos, acá en la sala. Reiterarles de nuevo la invitación para que sigamos allí conectados en los procesos, vean la importancia que es que podamos desarrollar todo este aprendizaje de valor, porque es un aprendizaje con un valor muy alto, no solo les va a servir para la Saber Pro, sino para su contextualización y las lecturas que ustedes desarrollen el día de mañana, ¿sí? Entonces, agradecerles la participación y, por favor, que extiendan la invitación masiva a otros compañeros. No importa que no hayan completado el mínimo de porcentaje allí requerido y exigido para la presentación de las pruebas, e igual todos son bienvenidos, ¿sí? Entonces, los invitamos de nuevo y, por favor, colabórenos en que vengan, no importa que sea de tercer semestre, cuarto, no importa que no haya cumplido ese porcentaje, todos son bienvenidos. Y claro está, lo importante es que podamos seguir practicando estos saberes. Muchas gracias, profe Paola, muy amable. No, profe, muchas gracias a usted por el compromiso. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, no sé si de pronto hay alguna intervención que quieran hacer, alguna duda, inquietud que les haya quedado del formulario, del ejercicio que hicieron. Si desean exponerlo con gusto, pueden hacerlo y le transmitiremos le haremos retroalimentación de esas inquietudes al profe José. Sí, hay de pronto alguna inquietud que quieran o de pronto alguna apreciación. Miren que estamos, como decía el profe José, en pro de que sea un proceso de mejoramiento continuo, entonces estamos pues dispuestos también a escuchar esas visiones de ustedes que están en este proceso de adquisición de este conocimiento y de apropiación de ese conocimiento tan valioso. Entonces, cualquier inquietud o retroalimentación que nos quieran hacer por esos medios o también lo pueden hacer al interno con muchísimo gusto. Bueno, jóvenes, pues no siendo más, damos entonces el cierre a ese segundo taller de Saber Pro. Vamos a tener muchos otros talleres muy interesantes también. El profe José hace una dinámica muy chévere. Él no nos pudo acompañar en el cierre, pero él les manda pues a decir que muchas gracias por la asistencia. Se despide de ustedes también, es como les digo que les desea un fin de semana. También lo hacemos todos los profes del equipo y también desde la coordinación les enviamos a ustedes ese saludo fraterno. Felicitarlos y los seguimos motivando a que sigan con nosotros muy conectados. Entonces, que pasen todos un feliz fin de semana. Se cuidan, jóvenes, que estén súper bien. Profe, muchísimas gracias por esta actividad. No, de verdad, muy importante y aprendemos mucho. Muchas gracias. Bueno, no, con muchísimo gusto, con mucho cariño. Profe, gracias por sacar estos espacios para reforzar como más la lectura y por meterle empeño a que nosotros los estudiantes pues seamos cada día mejor. Mari, gracias por ese mensaje, igualmente a la compañera María Camila. Sí, este es el objetivo, el programa quiere que, y los profes que estamos acá queremos que les vaya muy bien y como decía la profe Ana, este conocimiento, chicos, no es solamente para presentar la prueba es un proceso que ustedes lo necesitan para graduarse, pero el objetivo es su vida, ¿no? Su vida profesional, su vida laboral, uno puede tener mucha información, pero si uno no sabe cómo procesar, cómo interpretar, cómo proyectar esa información, pues
queda ahí en la mitad del proceso. Entonces, lectura crítica, yo les decía, es algo transversal, lo mismo que comunicación escrita, y van de la mano, por eso es tan importante, hacemos énfasis en que partiendo de una buena comprensión de lectura crítica, se abre un mar de posibilidades para ustedes. Entonces, muchas gracias por las intervenciones, nos seguimos, yo creo que la siguiente semana no nos vemos porque hay examen final, entonces tenemos proyectado, bueno, las de este viernes en 15, igual se les estará enviando el correo, que ya es como el último día de examen, es el último día de la segunda semana de exámenes finales, porque ya después viene pues periodo de receso. Entonces, chicos, muchas gracias a todas por sus participaciones. Nos vemos entonces en 15 días, Dios mediante, ¿vale? Chao. Vale, profe, Muchas Chao, gracias. chao, que estén muy bien. Profe, Chao, hasta luego. Chao. cuídense. Chaito, chaito.